Padre Dios, a todos. En esta tarde, jóvenes, vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Es la lección número 12, titulada No te apresures en tu espíritu a enojarte. Y esta encuentra su base en la parte bíblica Eclesiastés 7:9. Bueno, vamos a dar inicio, jóvenes, a la parte escritural, a la base bíblica que nos servirá de base. Eclesiastés 7:9 dice así: No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque la ira en el seno de los necios reposa. Bueno, esta es la parte escritural de base. Aquí nuestra guía nos manda a la lección número 12, es en donde nosotros vamos. Pero antes, jóvenes, perdón, antes de dar inicio a esta enseñanza, pues vamos a ir a Dios en oración para que Él sea quien nos bendiga en esta tarde y nos dé el entendimiento, la comprensión de su santa y bendita palabra, que es por el Espíritu Santo que nosotros entendemos todas las cosas. No es nuestra capacidad, no es nuestro intelecto. Sabemos y tenemos que tenerlo bien claro en nuestra mente que es Dios quien abre nuestro entendimiento para comprender su palabra. En todos los casos, en todas las predicaciones, es Dios. Y antes de que nosotros vayamos a una enseñanza, tenemos que pedirle a Dios que Él sea quien dé el entendimiento a cada uno de nosotros. En el nombre, pues, de Jesucristo, vamos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, por la dicha tan grande que nos concede, Señor Jesús, de estar aquí hoy, en esta tarde, por medio de una enseñanza virtual, Señor. Te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos des a cada uno de los que estamos aquí hoy reunidos de manera virtual, Señor. Nos des entendimiento, Padre Celestial. Sabemos que todas las cosas son por ti y para ti, mi Dios eterno. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a esta enseñanza, jóvenes, que, como decía, la lección número 12 se titula No te apresures en tu espíritu a enojarte. Bueno, pues todos nosotros sabemos que es el enojo. Aquí el proverbista Salomón, jóvenes, nos está dando un mandamiento. Dice, el modo imperativo del predicador, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Dice, es un llamado a mantener la calma en momentos de contrariedad. La sensatez, el buen juicio y la prudencia son virtudes que conducen a moderar el ánimo y detener el enojo para mostrar tolerancia ante la ofensa. Conservando un espíritu pacífico, la cordura del hombre detiene su furor y su honra, dice, es disimular la ofensa. Proverbios 19:11. Entonces dice, el enojo es un estado de ánimo propio del iracundo, mas el Hijo de Dios se controla a sí mismo para sosegar la riña. El hombre iracundo mueve contiendas, mas el que tarde se enoja apaciguará la rencilla. Proverbios 15:18. Entonces aquí el proverbista afirma que es mejor el que tiene dominio de su espíritu, por el cual es capaz de sujetarse para no airarse. Mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Proverbios 16:32. Bueno, aquí vemos varios
varias cosas que tenemos que tomar muy en cuenta. Nosotros sabemos, la mayoría de las personas lo sabemos, ustedes que están jóvenes quizás no lo sepan, quizás sí. Hay personas que la ira la manejan mejor que otras personas. La ira, sin embargo, es un sentimiento universal. Es decir, que todas las personas, todas absolutamente, se airan. No hay ni una persona en este mundo que no se enoje. Pero este sentimiento universal, la ira o el enojo, aparece cuando algo o alguien nos molesta. Algo o alguien nos molesta de tal forma que surge en nosotros el deseo de venganza. Quizás agresividad. Esa es una de las manifestaciones más comunes de la ira. Pero aquí el proverbista en la guía nos está diciendo que mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, hay personas que son muy valientes. En el tiempo de Salomón sabemos que hubo guerras. Cuando él era joven, cuando él era niño, él vivió parte de las guerras de su padre David, Salomón. Por lo tanto, él sabía que había personas muy fuertes, muy valientes para la guerra. Pero él, al ver todo eso en su vida, comprendió muchas cosas. Y dice, mejor es el que tarde se enoja que el que tiene fuerza, que el fuerte, dice el Proverbio 16:32. Dice, es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, que si usted controla su ánimo, cuando dice el que se enseñorea de su espíritu, se está refiriendo al que se enseñorea, el que gobierna, el que puede controlar sus sentimientos, su carácter, lo puede controlar. Ese es mucho mejor que aquel que toma una ciudad entera por la fuerza. ¿Sí? Es lo que está tratando de decir el Proverbio 16:32. Es mejor aquel que controla su carácter que un hombre fuerte y que puede gobernar por la fuerza a todas las gentes o puede conquistar reinos. Es mucho mejor aquel que gobierna su espíritu. Bueno, entonces decía yo que este es un sentimiento universal. A veces, jóvenes, todos nos enfadamos por algunas circunstancias o quizás con algunas personas que reaccionamos impulsivamente. De manera que al reaccionar impulsivamente, así rápido al instante, socava lo que realmente somos nosotros. Es decir, que nos hace ver como personas necias, faltos de sabiduría, socava lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de cristianos, somos cristianos. Algunos están bautizados y si usted responde a las circunstancias adversas o a las personas de manera impulsiva, con ira, está socavando lo que realmente usted es y debe de ser. Su comportamiento se está viendo mal. Para estos momentos nosotros tenemos que tomar un respiro antes de reaccionar. Tenemos que ser pacientes. La paciencia va ligada a la sabiduría. La paciencia es lo contrario a la impaciencia. La impaciencia hace que nosotros nos airemos en el momento. Pero para nosotros ir ejercitando el control de nuestro carácter, de nuestra ira, tenemos que darnos un respiro. Tenemos que buscar el momento cuando nosotros se nos vaya llegando ese sentimiento, inmediatamente detectarlo, tomar un respiro, pedirle ayuda al Señor antes de tomar una reacción impulsiva por el enojo. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto, jóvenes? Es importante que lo hagamos porque va a ser menos
o nos va a hacer ver mal como cristianos. Y el rey Salomón revela por medio de la palabra de Dios que la ira es destructiva, destruye, porque es un destructor de los destinos de muchas personas. Sí saben lo que es destino, ¿verdad? El destino es lo que nosotros no vemos a futuro, pero lo vamos forjando mientras vamos viviendo. Mientras vivimos en esta tierra, nosotros nos vamos forjando un destino. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia una meta. Pero ese destino va a ser lo que ahora nosotros decidamos hacer. Entonces, la ira es un destructor de destinos. Terrenamente hablando, muchas personas se han perdido por causa de la ira buenos puestos de trabajo. Se han perdido relaciones de muchos años. Se han perdido oportunidades en la vida por un simple enojo. Se pierde muchas cosas, todo a causa de la ira. Además, jóvenes, algunas personas están incluso en las cárceles por la ira, porque quizás por la ira mataron a alguien, golpearon a alguien. Aunque no lo haya matado, a veces la ira puede llegar a golpear a personas. La persona que no controla su ira puede golpear y hacer un grave daño a la persona. O muchas cosas que la ira puede provocar en una persona. Y ahí, estando en la cárcel, estas personas pueden desperdiciar sus años fructíferos. Ellos pudieron hacer muchas cosas en su juventud, pero lo están pasando ahí en la cárcel simplemente porque no controlaron su ira. Entonces la ira es una emoción que el proverbista nos dice que tiene que ser controlada antes de que destruya no solo nuestro futuro cercano, jóvenes, sino el futuro invaluable de nuestra salvación. Porque nosotros, al estar viviendo el día de hoy, nos estamos forjando un destino. Nuestro destino y nuestro deseo es, nuestra meta es llegar al cielo. Tenemos que forjarla. Si nosotros nos dejamos vencer por la ira, por los celos y por otras detracciones, vamos a desviarnos de nuestra meta, que es el cielo. Y la ira es la que más destruye, es la que más ha destruido esta tierra. Por la ira se hacen las guerras y un sinfín de cosas. Entonces podemos incluso no solamente perder muchas bendiciones terrenamente hablando, sino también la salvación eterna por causa de la ira. Bien, entonces, jóvenes, es necesario comprender que la ira proviene del egoísmo. ¿Sí saben lo que es egoísmo, verdad? Es el ego de la persona, es el yo, el querer, el excesivo amor propio. Ese es el ego. Bueno, la falta de sabiduría, jóvenes, y de inteligencia, ahí nos dice en Eclesiastés 7:9, en nuestro versículo de base. Aquí en este versículo Salomón dejó en claro que el enojo, la ira, reposa en el seno de los necios. Es decir, que si una persona se ira con facilidad, indica que es una persona necia. ¿Sí? Es necia. Es falto de sabiduría. Es falto de inteligencia. ¿Por qué? Porque un hombre de sabiduría y de entendimiento controlará su ira y pasará por alto ciertos agravios infligidos a él o a su persona. El que es sabio pasa por alto muchas ofensas, porque es sabio, es tardo para irarse. No se deja llevar por la ira, sino que antes reflexiona, piensa y sabe que eso es un gran mal que le puede perjudicar a plazo largo o a plazo corto. Bien, ¿cómo sería un enojo negativo? Porque nosotros tenemos que saber, jóvenes, que hay enojo positivo
y hay enojo negativo. El hecho de que Salomón diga, jóvenes, que debemos de controlar la ira, eso no indica, o esto no significa que nunca debamos enojarnos. O sea, es bueno enojarse, pero por cosas correctas. Que sea una indignación santa. Una indignación santa, un enojo que sea positivo para nuestra vida. Porque hay tiempo para todo. Bueno, nosotros, ¿cómo sería un ejemplo de un enojo positivo? Hay un enojo positivo y hay un enojo negativo, que el negativo es el que les estoy explicando, pero hay un enojo positivo. Bueno, un enojo positivo, por ejemplo, porque hay varios, al estar nosotros, que no podemos controlar nuestro carácter, que no podemos nosotros controlarlo, nuestra envidia, nuestra egolatría, que nos enojamos con facilidad, nos da celos con facilidad, mayormente los que son jóvenes y que son novios y que les da celos, que cualquier cosita, son muy simples y por cualquier cosa se enojan. Cositas de esa naturaleza, jóvenes, es lo que nos debería a nosotros realmente enojar, que seamos de ese carácter y pedirle a Dios en oración: Señor, me disgusta estar así, me disgusta hacer esto y esto y esto que no es correcto delante de tu presencia. Te pido que me ayudes para sacar de mí lo que me estorba para poderte amar al 100% y que no me estorbe la ira, el enojo, la envidia o la egolatría. Con eso sí deberíamos nosotros disgustarnos, indignarnos. Eso es una indignación santa. Se enoja porque usted quiere hacer bien las cosas. Eso es correcto, eso es lo que le agrada al Señor. Ese es el enojo positivo. Cuando nosotros no podemos controlar nuestra ira o cuando las cosas no están funcionando bien en nuestra vida espiritual y necesitamos tomar medidas para cambiar la situación de manera positiva, entonces ahí es cuando debemos de clamar al Señor, irritarnos, enojarnos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sabemos los perjuicios de no controlar nuestro carácter, mayormente la ira, que es lo que estamos hoy tratando, la ira o el enojo. Bien, el enojo negativo, hay enojos que por cualquier simpleza, jóvenes, el enojo negativo es aquel que por cualquier simpleza, es aquel que se enoja por cosas vanas, por cosas que no tienen un valor así excesivo y que por cualquier cosita se irrita la persona. Ese es un enojo negativo. Podríamos pensar que la ira surge con más intensidad cuando hay grandes abusos de personas hacia nosotros o arbitrariedades o incluso injusticias muy grandes. Pudiéramos pensar que es por eso que se causa la ira, pero no es cierto, jóvenes. Lo cierto es que en nuestro vaivén cotidiano, la ira se desata a veces con los detalles más insignificantes, jóvenes. Con detalles muy mínimos, a veces la persona se enoja. Y eso no es correcto en un cristiano. Fíjese, vamos a ver algunos ejemplos nada más para que usted entienda lo que le estoy tratando de decir. Unos ejemplos rápidamente, no quiero tardar mucho en este mensaje porque es algo muy simple de entender. Fíjese bien. Que se nos cuelen en una cola, que alguien se metió en una cola que estábamos haciendo fila para tortillas, eso supone, y que alguien se mete. Eso nos causa a veces mucho coraje, es algo tan simple. Por la mala educación de las personas en general, que no se portan de manera correcta. Tenemos a los gorrones. ¿Sí saben lo que es un gorrón? Bueno, si saben lo que es un gorrón, pues esas personas causan mucho coraje en muchas ocasiones y son cosas muy simples que a veces nos hacen enojar. Y hay gente así, abusiva. Bueno, también porque
la gente que piensa que las reglas no se aplican a ellos. Y por eso hacen lo que hacen, son gorrones, se meten a las filas, porque piensan que las reglas a ellos no se les aplican, y eso nos da un enojo a veces cuando estamos descuidados y no sabemos que el carácter nos está jugando una muy mala jugada. Entonces hay que estar siempre alertas ante las situaciones de la vida. ¿Por qué más cosas nos da un coraje tan simple? A veces porque no nos dicen gracias o por favor, ya nos dio coraje. Cuando en realidad no merecemos las gracias, ni que nos den las gracias por el favor que les hicimos. Y por esas cosas a veces nos enojamos. También por las personas que son traicioneras, ¿verdad? Que a veces dan una cara y son traicioneras. Eso también a veces da corajito, pero también tenemos que controlar. Hablando de los carros, cuando hay un atasco de automóviles, hay personas que se irritan así de simple y otros están bien tranquilos, controlando su carácter, tratando de sobrellevar aquella fila larga, el atasco de carros que ocurre. Allá en México mayormente ocurre esto. ¿Por qué más? La gente que llega tarde a los trabajos, a veces da coraje que lleguen tarde. Mayormente los jefes son los que se enojan con estos aspectos. El exceso de velocidad en las áreas urbanizadas también, cuando vemos a alguien que pasa como loco por las calles, como si anduvieras drogado o borracho, y de hecho lo andan, pero da coraje, da ira, y pues eso también tenemos que nosotros controlarlo. Ya ellos darán cuentas delante de Dios en su momento. Por eso no debemos de enojarnos por cualquier simpleza, porque en su momento esas mismas actividades que ellos hacen les va a acarrear perjuicios a futuro. A lo mejor no lo vemos en el momento, nosotros en el momento queremos que se les castigue, pero la vida es muy sabia y nos enseña muchas cosas cuando nosotros actuamos mal. Así que en su momento ellos han de aprender lo que es lo correcto, si es que llegan a ser sabios, porque hay quien no aprende en toda su vida, se muere y se va insensatamente a la tumba. También porque más da coraje por cosas tan simples, por el precio de la gasolina, que bueno, últimamente ya con AMLO ya no sube la gasolina, pero antes así era, cada 2-3 meses subía la gasolina y la gente se ardía bastante porque pues le subían unos centavos. ¿Qué más? Pues algo muy sencillo que nosotros casi a veces nos toca, que se manche nuestra ropa con lejía o con algún gis blanco, si es negra o oscura. ¿Cómo da coraje por cosas tan simples, verdad? O sea, ¿cómo vemos cómo el carácter airoso, que inmediatamente se aira, no puede controlarlo? Incluso cuando nos pisan un pie, que alguien nos pisó, por decir nuestro hijo, cómo nos da un coraje porque nos duele tanto, y a veces queremos golpearlo y nos acordamos que no debemos de golpearlo por cosas tan simples. Eso tenemos que irlo controlando. También a algunas personas les causa coraje los cajeros o las cajeras del Oxxo, que no atienden como deberían, pero cómo se quejan de ellos, ¿verdad? Y les causa coraje a las personas. También un sábado por la mañana el oír un taladro, cómo es molesto por la mañana. Y pues si se fija usted, son cosas tan simples. Bueno, hay muchas cosas, jóvenes, que pudieran causarnos a nosotros. Nunca acabaría, tendría que hacer una lista tan grande por cosas tan simples, por olvidar incluso las llaves ahí en la lavadora, que salió y se le olvidaron las llaves y las dejó adentro. Qué coraje da eso. Que alguien se pase los semáforos en rojo, que un ciclista se le atraviese. O sea, hay muchas cosas que pudiera yo hablar de lo que causa coraje, ira, y eso es universal. A cualquier persona le da coraje alguna cosa, pero nosotros tenemos que estar siempre alertas para controlar nuestra ira en los momentos donde se requiere, más que nada, porque nosotros tenemos que dar una imagen. Si nosotros nos enojamos por cualquier cosita, eso va a socavar, va a ser menos la imagen que tienen de nosotros como cristianos. Así que tenemos que tener muy en cuenta estos consejos del proverbista Salomón. Bien, la pregunta es, jóvenes, ¿qué debemos hacer nosotros cuando nos enojamos
negativamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Y también hay que ver cuánto tiempo es que persiste ese enojo, porque a veces está bien que nos enojemos. La Biblia está diciendo claramente: airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que podemos airarnos. La Biblia lo está diciendo: airaos y no pequéis. Es decir, enójese pero no peque. Sí, está bien que se enojó, le ganó el sentimiento del enojo o la ira, pero no peque, no haga maldades, no se quiera vengar, etcétera, etcétera. Airaos y no pequéis. Pero hay quien no hace, no se venga en el momento, pero trae el enojo casi todo el día, lo trae allí el rencor por lo que aquella persona le hizo algún agravio a una persona, o alguien le hizo algo, etcétera, etcétera, y trae ese enojo todo el día. Pero ahí San Pablo en Efesios 4:26 nos está diciendo: airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que nuestra ira no debe durar mucho tiempo. Si nos airamos en la mañana con alguna persona en el trabajo, al salir de la casa, etcétera, usted sale enojado, ese enojo no debe durar todo el día. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que si usted carga por mucho tiempo en su corazón el rencor, la ira, la venganza, para querer dañar a aquella persona, le va a estar dando lugar a Satanás para que a usted lo destruya. Porque nosotros sabemos que a veces la gente, no intencionalmente, a veces sin intención de hacernos enojar, hace cosas que nos hacen enojar. Pero hay que ser lo suficientemente sabios, como decía hace un momento, para tomar un respiro. Cuenta hasta 10. Antes había un dicho que decía: cuenta hasta 10. Respira y cuenta hasta 10 para que te controles. Y considerar la situación antes de actuar. En ese respiro usted le pide al Señor: Señor, dame paciencia. A través de la experiencia, lo que he vivido yo, jóvenes, he aprendido que ese breve descanso, ese breve respiro, esa breve mentalidad de pedirle a Dios paciencia y control sobre nuestro carácter, ese breve momento, yo a través de la experiencia, jóvenes, he visto que ese actuar, ese breve descanso difunde, es decir, quita la ira y nos permite pensar bien y tomar una decisión correcta. La difunde, la desaparece lentamente. Con ese respiro, con ese breve descanso, usted le pide ayuda al Señor en el nombre de Jesucristo. Dame paciencia, viene el Espíritu de Dios y toma nuestra vida y nos deja actuar de la manera correcta, pensar bien y tomar la decisión más correcta. Tomando esta pausa que es pequeña, sí es muy pequeña la pausa, pero es un gran paso, jóvenes, para ayudarnos a nosotros a responder correctamente, y nos impide decir algo que podría tardar años en recuperarse la confianza a quien nosotros se lo dijimos. Es decir, que a veces podemos decir palabras que hieren, y esas palabras con ira, a veces es difícil. Si la persona no es sabia, si a aquella persona le falta sabiduría, va a guardar eso que usted le hizo con ira, lo va a guardar por años. Ahí guardado en su corazón lo va a traer ese rencor. Claro que es malo guardar ira, rencor por muchos años, pero hay personas que les falta sabiduría y lo van a cargar por años ahí en su corazón con ira, y va a tardar en recuperarse la confianza que esa persona le tenía a usted. La clave para todas las tentaciones, mayormente la ira, es la disciplina cristiana. La disciplina
cristiana, es decir, que lo que Dios nos manda a hacer en estos momentos de ira, eso es lo correcto. Hay que disciplinarnos, hay que saber cómo actuar en esos momentos de ira. La Biblia nos enseña cosas que tenemos que ir tomando en nuestra vida para no caer en esas tendencias, en esos hábitos. Dice allí el Proverbios 22, nos está diciendo este Proverbio 22 del 24 al 25 que no nos amistemos nosotros con hombres de mal genio, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si nosotros continuamos con esas personas de mal genio, de mal carácter, aprenderemos sus formas. Eso es bíblico. Ahí en Proverbios 22, 24 y 25. No lo voy a leer, se lo voy a poner por aquí arriba para que usted lo lea. Lo que dice, que no nos amistemos con personas de mal genio. ¿Por qué? Porque si nos juntamos con ellos, aprenderemos su manera de ser. Eso es lo que trata de decir este versículo. Entonces, cuando nosotros tengamos ira, tenemos que cuidar nuestras palabras, lo que decimos, porque las palabras ofensivas no son o no tienen que ser parte del vocabulario habitual de nosotros como cristianos. No es correcto palabras ofensivas. Tenemos que saber actuar y decir las palabras con la mayor tranquilidad posible, sin tratar de ofender a las personas, porque cuando hablamos palabras hirientes y ofensivas, socavamos lo que somos, nos vemos mal nosotros y aparte de quedar mal nosotros, dejamos en mal a Dios. Como quien dice, le estamos diciendo a las personas que Dios no tiene poder para transformar nuestra vida. Entonces fíjese todo lo que perjudica decir malas palabras. Ni maldiciones menos, porque a veces es lo más habitual allá en el mundo se enojan y empiezan a decir maldiciones por doquier. Eso no es correcto en el hablar de un cristiano, no debe de ser parte del vocabulario habitual de un verdadero cristiano. ¿Por qué, jóvenes? Porque las palabras son muy poderosas, las palabras son como una semillita, jóvenes, una semillita. Una vez que nosotros decimos las palabras y las cosechamos, las decimos, las sembramos en los corazones de las personas, y esas palabras van a retornarse de manera negativa, porque todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que cosechamos. Si usted sembró odio, odio le va a dar la persona. Si usted le da ira a la persona, ira le va a responder la persona. Si usted se venga, la persona se va a vengar. Todo lo que sembramos, vamos a cosechar. Así que procuremos no hablar palabras hirientes, palabras ofensivas que no sean parte de nuestro vocabulario habitual, porque de esto va a haber un perjuicio. A veces estas palabras pueden herir por años y como dije, se puede guardar un rencor por años, y eso no es correcto en nosotros como cristianos. Si por alguna razón usted se metió en algún problema, en algún altercado, nosotros debemos ser los primeros nosotros. Si por alguna razón usted se metió en problemas, que no quiso pero se metió, somos nosotros los primeros que tenemos que pedir disculpas, incluso cuando no estemos mal. La Biblia así nos lo declara. Aunque no tengamos la culpa, nosotros tenemos que ir primero a pedir disculpas. Esto, jóvenes, si nosotros lo hacemos, esto no es un signo de debilidad. No quiere decir que si yo voy y le, ay, discúlpeme, aunque yo no haya sido el ofendido, no significa que si usted va y le pide disculpas, eso sea un signo de debilidad. No, una persona que tiene el valor de pedirle disculpas a alguien a pesar de no tener la culpa, eso es un signo de fuerza y de grande humildad y de gran sabiduría. Cuando sienta usted que la ira surge dentro de usted, usted tiene que, en el caso de si se metió en un problema y que no se quiera pagar el problema, pues retírese de la escena, aléjese lo más que se pueda y trate de caminar y controlar su ira en aquel momento, pedirle ayuda al Señor. Es el momento
ese momento es el momento más adecuado para decir cualquier cosa, porque la ira despierta rencillas y desarrolla problemas que podrían haberse evitado. Por eso es mejor que nos alejemos y no responder en el momento. Si usted sabe que no se está controlando, retírese de la escena. No hable incluso cuando esté en un problema que ya se metió y sabe que va a responder con ira, mejor tranquilícese, aléjese o camine por allí o haga algo para evitar que responda de manera incorrecta. Entonces, si ya cometimos el error, pida disculpas. Eso es de sabios, eso es de personas humildes. Bien, si tenemos nosotros una ira extrema, que es una ira que no se puede controlar, supongamos que tengamos una ira muy fuerte, muy extrema, ¿podemos pedir ayuda a Dios? Hay personas que dicen que no se puede pedir ayuda a Dios cuando uno está exageradamente enojado. Pero es todo lo contrario, jóvenes. Cuando nosotros estamos así, que no podemos controlar nuestra ira, tenemos que ir a alguien más fuerte. Dios premia nuestro esfuerzo por controlar nuestra propia ira con nuestras fuerzas. Dios lo premia porque dice, honra del hombre es disimular la ofensa. Pero ya cuando el hombre no la puede disimular, que es una ira muy fuerte, muy grande, entonces ¿qué hay que hacer? Hay ocasiones que la ira es demasiado fuerte, que no la podemos controlar con nuestra capacidad humana ni con nuestras fuerzas. Y precisamente en estos momentos que no podemos controlar la ira es cuando debemos nosotros de clamar a Dios, porque necesitamos una fuerza superior, una fuerza más grande para superar la ira. Porque sin Dios, nada, absolutamente nada podemos hacer. Aprender a controlar la ira, jóvenes, es de hecho un sabio paso para un mejor mañana. Es, como dije, si usted no controla su ira, le puede destruir su destino. Hablando de ustedes como jóvenes que ya están a punto de casarse, están solteros, si no controlan su carácter, jóvenes, ahorita que están jóvenes, algunos permanecerán siempre solteros. Y no porque Dios no les tenga una pareja adecuada. Dios a todos nos da una pareja. No es por eso, sino más bien, no es porque Dios no tenga que darle una bendición, pero a veces uno mismo se priva de muchas bendiciones. A veces por el orgullo de no aceptar que la ira nos está destruyendo o no la podemos controlar, pues nos quedamos solteros, hacemos cosas indebidas porque no aceptamos que nos airamos. Es de sabios aceptar que nos da ira para poder hacer algo, para poderla contrarrestar. La ira, entonces, como decía hace unos momentos, es muy destructiva, ha destruido muchos matrimonios y familias, ha paralizado muchos negocios, muchas carreras. Además, muchas personas han sido asesinadas y muchas naciones hoy en día están devastadas a causa de la ira. Entonces la ira no debe ser prolongada en nosotros, no se debe guardar mucho tiempo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos va a destruir. Dice, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Se dio el mandamiento. La ira no debe ser alargada todo el día hasta la tarde. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no la tarde mucho en su corazón. Sáquela la ira lo más pronto que se pueda, porque se nos ha dado un mandamiento. Dios en su sabiduría mandó que nuestra ira no debe durar hasta que el sol se pone, en este versículo de Efesios 4:26. Este mandato es para nuestro propio bien, jóvenes. Aquí el apóstol Pablo nos hace entender que enojarse no es ningún pecado, no es pecado, porque a veces no podremos evitarlo, pero mantenerse enojados mucho tiempo sí es pecado. Es decir, mantenerse todo el día sí es pecado. ¿Por qué? Porque le damos lugar a Satanás para que nos destruya. Ese es el segundo punto, porque si nosotros nos mantenemos enojados todo el día, le damos lugar a Satanás para que destruya nuestra vida. Recordemos que nuestro
cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, si Dios no está con nosotros, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, si Dios no está con nosotros cuando tenemos enojo por mucho tiempo, es lógico pensar que como estamos enojados mucho tiempo, Dios se va a retirar de nosotros, porque no puede estar en un templo enojado, en un templo con ira. Dios se va, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando no está Dios y que nuestra ira no obra la justicia divina, es cuando aparece Satanás. Le damos lugar a Satanás para que entre en nuestra vida como león rugiente, esperando el momento oportuno, aprovechando la situación y el momento más indicado para atacar ese descuido de la ira en la persona y por lo tanto destruirla. Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Así que tenemos que tener mucho cuidado con Satanás y sus artimañas. Bien, otro punto, ¿por qué no debemos alargar tanto la ira? Es porque en nosotros se genera estrés y una mala salud. La ira afecta a nuestro cuerpo físico de manera negativa, porque usted trabaja los músculos, pero como engarrotados, está forzando la maquinaria. Eso es lo que dicen los científicos, que la ira, cuando usted está enojado, su corazón late más rápido, sus músculos se tensan y el corazón late lo más rápido de lo que normalmente palpita. Y si usted no disminuye la ira antes de la puesta del sol, que trae el enojo todo el día, puede, dicen los científicos, tender a problemas de salud más graves. Incluso hay personas que hasta la muerte. Hubo un caso de un hombre que cayó fulminado casi unos segundos después de que tuvo una ira muy fuerte. Se enojó tanto porque le rayaron su carro recién salido de la agencia, por una cosa tan simple. Salió su carro recién salido de la agencia. Esta fue una noticia en aquellos tiempos mundial. Estoy hablando de hace 10, 15 años. No recuerdo exactamente, salió una noticia así. Pero este hombre se enojó bastante porque le hicieron un rayón a su carro. Y después de unos segundos cayó fulminado. Le dio un paro cardíaco. Bueno, eso es lo que pasa con las personas que guardan su rencor, su ira por mucho tiempo, y si no la sabe controlar puede causarle graves daños a su salud o incluso la muerte en el instante, en casos como este. Entonces, hoy en día incluso la ciencia médica reconoce por estudios científicos que la ira puede causar presión arterial alta. Fíjese lo que ocasiona: dolores de cabeza, juicios irracionales, que no está de acuerdo, sus pensamientos no están muy bien, su cabecita, y muchas otras cosas más, pero principalmente estos que les estoy mencionando: presión arterial alta, dolor de cabeza, juicios irracionales. Bien, otro punto por el cual no debemos alargar el enojo por mucho tiempo es el tiempo y la energía que desperdiciamos al estar enojados tanto tiempo. No se puede hacer nada productivo cuando estamos enojados. Mejor utilicemos el tiempo y la energía, jóvenes, para otras cosas significativas o más importantes. Recuerde, tómese un descanso, piense, reflexione, porque la ira reposa en el seno de los necios. Si usted tiene la ira, usted no va a reposar, va a reposar la ira en usted, pero usted no va a descansar. Tómese un descanso y la ira mándela a volar, porque si no, eso indica que es señal de locuras. Es el quinto punto. Si nosotros alargamos la ira, indica que hay una locura, como el caso de Nabal. Ahí en Primera de Samuel 25:25 nosotros vemos cómo Nabal era un hombre muy enojón. Se enojó porque Abigail le dio alimento a David y a sus hombres, y le dio un coraje tan grande que se endureció su corazón. Le pasó lo que al hombre que les comentaba ahorita: se endureció su corazón y no quiso darles, y murió después de varios días, como después de 10 días. Ahí menciona su muerte
En Primera de Samuel, capítulo 25, del 36 al 38, ahí nos menciona cómo murió Nabal por un enojo. Y Abigail hizo lo correcto delante de Dios. Sin duda, jóvenes, es una locura seguir estando enojados por mucho tiempo, aun cuando se conocen los efectos indeseables que está creando la ira alrededor de mi ambiente y aún dentro de mí. Fíjese, hay quien está enojado y sabe que hay un ambiente tenso donde él se desenvuelve y aún así sigue enojado, a pesar de que sabe que le está afectando relacionarse con las demás personas y aún los daños que le está ocasionando dentro de su organismo, tener mucha ira, derramar bilis y un sinfín de cosas, y aún así sigue enojado. Alargar el enojo por mucho tiempo es un pecado, jóvenes, que puede acarrear incluso hasta la muerte, como ya hemos visto según los científicos. Entonces sería una locura seguir enojados. No nos queda como cristianos. Entonces la ira, dejada hasta tarde, incluso, este es otro de los puntos, produce noches de insomnio. Es decir, que si usted se durmió enojado, no va a poder dormir bien, porque si usted pasa parte de su tiempo durmiendo y todavía reflexionando lo que le hicieron, furioso por lo que sucedió, lo que aquella persona le hizo pasar, y tal vez está planificando alguna represalia contra aquella persona. Ahí en Proverbios 4:15 nos menciona que así vive el iracundo. Vive pensando que cómo va a dañar a las personas. Está ahí, no puede dormir. ¿Por qué? Porque está con ese sentimiento de maldad, de malicia en su corazón, tramando alguna artimaña para dañar a aquel que, entre comillas, le ofendió. Eso es incorrecto. Entonces, la ira produce, si usted duerme así, pensando en esas cosas, en cómo dañar, supongamos que ya llegó a dormir, también dicen los científicos que la ira, si usted se duerme airado, genera sueños horribles, sueños, lo que le llaman pesadillas. Y entonces, eso es lo que ocasiona también alargar mucho tiempo, hasta por días. Hay quien lo trae 2, 3 días el enojo, y eso es incorrecto. No lo deja dormir, le causa noches de insomnio, le genera pesadillas, y entonces nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, porque nos puede perjudicar espiritualmente y terrenamente hablando. Ya estamos viendo. Entonces nuestra ira debe bajar antes del atardecer. El consejo es: airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol, es decir, que no llegue la tarde y usted siga enojado. No se ponga el sol. Antes de la tarde, antes de que se meta el sol, usted debe calmar y apaciguar su ira si fue muy grande el enojo que le causaron, porque si no, le estamos dando lugar a Satanás para que destruya nuestra vida. Entonces debe bajar nuestro coraje antes del atardecer. Llevar a dormir la ira le da al diablo la oportunidad de continuar su opresión, incluso en el sueño, causándonos pesadillas. Ciertamente, jóvenes, si usted quiere orar así con ese sentimiento de rencor, fíjese hasta dónde afecta. Si usted se va a dormir así, usted no sería capaz de orar eficazmente. Antes de dormir nosotros oramos, pero si va usted enojado, esa oración no es eficaz, porque se va a dormir así enojado y todo trae eso en su corazón y se levanta de orar. Esa oración no fue tomada en cuenta porque trae ira. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta, si queremos que Dios nos dé un buen descanso, si queremos dormir a gusto y apacibles y realmente como lo dice el texto, entonces nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón la ira, porque antes de dormir oramos. Y si usted se duerme y reflexiona cómo va a dañar a su prójimo,
alguna artimaña para vengarse de lo que le hizo y porque trae rencor y ira, su oración no va a ser eficaz. Por lo tanto, Satanás va a seguir presionándonos con pesadillas, esa opresión que no nos va a dejar hasta que nosotros nos humillemos ante Dios y reconozcamos nuestro mal, quitemos nuestro orgullo, nuestra ira y le pidamos a Dios y Él va a responder. Pero necesitamos que ser muy sabios. Entonces, las razones anteriores que he hablado, que son 7, estas razones señalan por qué la ira, jóvenes, debe de bajar antes del atardecer. Estas son experiencias que nadie disfruta y que a nadie le encantaría tenerlas. Son experiencias muy desagradables. Ya vimos todo lo que causa. Entonces, al ver toda esta situación, todo esto que ocasiona la ira solamente, debemos nosotros de no alargarla. Que no, nuestra ira debe bajar antes de la puesta del sol. Airaos, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sabemos entonces, jóvenes, que todos nosotros como seres humanos no somos perfectos en ese sentido, en el sentido terreno. Los justos, los que hemos sido bautizados, somos perfectos espiritualmente, pero terrenamente hablando, jóvenes, terrenamente hablando, jóvenes, pues estamos creciendo conforme a lo que Dios nos da, conforme a lo que Dios nos suministra, conforme a nuestra fe, conforme a nuestra confianza en Dios. Todos cometemos errores y malas decisiones, eso es sabido por todos. Pero tenemos que saber nosotros controlar todas estas situaciones y por ende ser sabios y ser pacientes. El que es tardo para la ira es sabio, es grande de entendimiento. Honra del hombre es disimular la ofensa. Entonces, al saber que todos cometemos errores de alguna manera o de otra, o nos va a hacer enojar de algún modo, tenemos que ser pacientes, sufriéndonos y soportándonos los unos a los otros. Es el consejo de San Pablo. Es posible que hayamos nosotros sido heridos por otras personas o por otros en el pasado, pero lo que es más importante es la forma en la que usted elige hacerle frente a esos problemas. ¿Cómo va a elegir usted? ¿Usted va a enfrentarlos solos o le va a pedir la ayuda al Señor? Porque tenemos que nosotros vencer en esta vida todo con la ciencia de Dios, no con nuestra ciencia, no con la ciencia terrena de los estudios terrenos psicológicos de aquellos maestros, psicólogos. No, nosotros solamente necesitamos la sabiduría de Dios, no la psicología de esta tierra. La psicología de esta tierra falla, ha fallado en muchos casos. Por eso hay guerras, por eso hay muchas escuelas con maestros insensatos, faltos de sabiduría, iracundos, porque la ciencia terrena no va a ayudar. La ciencia que ayuda realmente es la sabiduría de Dios. El consejo de la palabra de Dios es lo que a nosotros nos va a dar el verdadero entendimiento y la verdadera capacidad para vencer nuestro propio carácter y todas las aberraciones de esta carne. Nos ayuda la palabra de Dios a amortiguar nuestra carne en esta tierra para poder vencer todo lo que como seres humanos nos surge de repente en ocasiones, como la ira, la envidia y la egolatría, y etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes, seguir adelante y dejar atrás el pasado malo y perdonar, jóvenes, si es necesario perdonar, pedir disculpas, porque si nosotros no hacemos esto, la Escritura nos dice a nosotros que tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, vuestras transgresiones. Ahí en Marcos 11:26, ahí se nos dice, si tú no perdonas a los que te ofenden, entonces yo tampoco te voy a perdonar, dice el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos entonces que ahí en la Escritura Pedro va y le pregunta al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesús, si mi hermano me ofende 7 veces, ¿7 veces le tengo que perdonar?
Y el Señor le responde, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, perdona a tu hermano. Estas 70 veces 7, jóvenes, no quiere decir que sean 490, 7 por 70 son 490, pero no está diciendo Dios una cantidad, sino que perdónalo. Con estas palabras dice Jesús, trata de decir el Señor Jesús que entendamos que perdonemos las veces que sea necesario perdonar a nuestros hermanos, a todos, sin excepción. Tenemos que perdonar sus ofensas si nos ofenden, porque si nosotros no perdonamos las ofensas, entonces tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. El Señor Jesús nunca nos prometió que la vida de un cristiano siempre sería justa, porque hay quien piensa, bueno, yo vengo a Cristo, pensé que aquí era todo bondad, todo amor. No, Señor. A veces a los cristianos, para los cristianos la vida es más injusta incluso. Pero por eso el Señor nos prepara, nos va preparando día con día, nos va moldeando. Él nos va dando forma de lo que Él quiere que seamos, pero nosotros tenemos que dejarnos moldear por la palabra de Dios para quitar poco a poco cosas que nos están afectando, como la ira. Dios nos está moldeando con su palabra. Tenemos que dejarnos moldear por su palabra, porque si no vamos a tener muchos dolores y la vida se nos va a hacer muy injusta. La vida de por sí ya es injusta, pero Dios no nos prometió cuando vengamos a Él una vida de pura paz, de puro amor. No. Va a haber problemas. Necesario es que haya problemas y disensiones entre vosotros, dice San Pablo. Va a haber problemas cuando usted viene a Cristo. Cristo fue apedreado, ofeteado por ira, por envidia y por lo que usted quiera, y nunca se quejó. Como cordero fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores enmudeció. Fue llevado al matadero y no abrió su boca el Señor. Así que si nosotros queremos ser verdaderos siervos siervos de Cristo, tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. Él nos dio un buen ejemplo. Él, que es la virtud de la humildad en persona, nos enseña Él con su carácter que nosotros debemos renunciar a la impiedad. La gracia de Dios, Jesucristo, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Eso es lo que nosotros debemos aprender de Jesús, su humildad. Cuando aprendemos humildad, la ira y muchas detracciones en nosotros van a desaparecer. Dios nunca nos prometió un camino del cristiano que sería justo. A veces va a haber injusticias, pero tenemos que ser pacientes. A Dios no lo trataron con amor, lo escupieron y fue llevado hasta la cruz. Murió por nosotros, pero con gozo Él lo padeció. Así también nosotros, cuando recibamos ofensas, recíbalas con gozo. Dice San Pablo, si alguno me maldice, yo lo bendigo. Bendecid y no maldigáis. Si alguien te maldice, tú bendícelo. Tú deséale un bien. Entonces nosotros tenemos que aprender de lo que San Pablo nos está dando a entender, y el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo nos dice que va a ser difícil. Esta vida no va a ser justa, la vida del cristiano, pero Él nos advierte que necesario es que nosotros pasemos por esto. Él nos advierte y nos dice que va a haber problemas. Entonces tenemos que ser conscientes de que esto es indispensable, que sepamos que va a ocurrir. Va a haber alguien que va a ser injusto con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia nos ordena. Si tu enemigo, dice el Señor Jesús, tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo que te ofende tuviere sed, dale de beber, que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, que si usted, aquel que le ofende, usted lo trata con amor, con dulzura, con misericordia, ese que lo ofendía a usted, un día va a entender que él estaba mal y se va a hacer su amigo al final. Porque dice la Escritura, cuando los caminos del hombre son agradables ante Dios, Dios pacificará a sus enemigos con él. Es decir, que si usted es agradable delante de Dios, el Señor a usted le va a bendecir, y a aquellos que eran sus enemigos los va a hacer sus amigos. ¿Sí, jóvenes? Bueno, esto es la enseñanza. Tenemos que aprender a controlar nuestra ira. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Lección número 12, Eclesiastés 7:9.
Bueno, jóvenes, hemos concluido esta enseñanza. Dios nos bendiga, Dios nos dé entendimiento para comprender su palabra. Voy a dar por concluida esta enseñanza. Vamos a Dios en oración en el nombre de Jesucristo, porque ya es una hora exactamente. En nombre del Señor, oramos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor Jesucristo, que nos hayas concedido, Padre Celestial, es dar esta enseñanza, Señor Jesucristo, para tu honra y tu gloria bendita, Padre Celestial. Te pedimos que nos des paciencia, sabiduría y entendimiento, Señor Jesús, para hacer tu santa y bendita voluntad, Señor, y no hacer lo que nosotros queramos, no querernos vengar, Señor, por nuestra propia mano, porque tú dijiste, Señor, mía es la venganza y yo daré el pago. Así está escrito, Señor Jesucristo. Tú, Señor, habrás de bendecirnos si obedecemos tu santa y bendita palabra, Padre Celestial. Te rogamos, pues, que nos guardes por medio de tu Espíritu Santo desde el día de hoy y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios nos bendiga, jóvenes, y Dios nos guarde. Quedamos despedidos. Amén.